Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Leemos el verso 26. Verso 26 al 28. Y luego el verso o versículo 45. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Amén. Verso 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Y en base, hermanos, a lo que hemos leído, señalar sobre la dicha que se alcanza al creerle a Dios. La dicha que se alcanza al creerle a Dios. Este pasaje, este capítulo 1, del verso 26 en adelante, nos habla sobre esta joven llamada María, en la cual se puso a la disposición de Dios al tomar, al obedecer, hermanos, su plan. Un plan, hermanos, extraño y a la vez contrario a la vida que ella se había dispuesto para su futuro. Yo creo que hay que exponerlo de una manera clara todo, porque a veces tomamos cosas, hermanos, solamente para levantar, ensalzar, pero no podemos obviar el precio muchas veces que se paga por creerle a Dios, por servirle a Dios y por alcanzar esta dicha que alcanzó esta joven judía de aceptar ese plan de Dios para su vida. Como le digo, un plan muy extraño. ¿Me estás pidiendo de que preste mi vientre? Y me estás pidiendo que el proyecto, el futuro que yo tenía para mi vida, lo haga a un lado para tomar el tuyo. Yo me acuerdo que el apóstol Pablo decía: todo lo que representaba para mí, dice, todo lo he tomado, dice, como basura. Porque cuando uno llega a experimentar y a conocer a Dios, es ahí donde uno se da cuenta de esas dimensiones, de esa dicha, de esa gloria, de ese privilegio que Dios nos concede una vez que nos da la salvación y la vida eterna. Entonces de esto habla precisamente el capítulo 1. Y cuando leímos en el verso 45, el Espíritu Santo, a través de su parienta Elizabeth, le revela que por su fe su vida iba a ser grande y especial, porque iba a venir a ser la madre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. En el verso 43 dice: ¿por qué se me concede, dice Elizabeth, por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Aleluya. Imagínense que para Elizabeth era un privilegio grande
que la madre de su Señor lo visitara a ella. Fíjense cómo cambió, hermanos, todo en María. María era parienta, posiblemente era, hermanos, sobrina de Elizabeth. Era una muchacha, era joven. Y visitando a su tía, a una persona mayor. Pero ahora, hermano, los papeles cambian. Dios transforma la vida. Cambia el estatus de la persona. Reivindica a la persona, la levanta. Y María se impacta al escuchar lo que dice su tía. De que es un privilegio que la madre de su Señor le estuviese visitando. Hermano, esto es increíble. A veces los celos, los prejuicios no nos permiten ver esas cosas. Y se lo digo, hermano, porque aquí, hermanos, imagínense, Elizabeth con su marido, Zacarías, le servían al Señor. María no, María era una persona que había creído en el Señor, que guardaba los requisitos de la ley, pero su plan era casarse. Eso es lo que tenía proyectado en su futuro. Y María, hermano, al ver eso, pudo haber sentido como que Dios hacía acepción de persona. ¿Por qué no María concebir a Juan el Bautista? ¿Y por qué no ellos, hermanos, que habían creído siempre en el Señor y que a pesar que llegaron a su vejez se mantuvieron en esa fe? ¿Por qué no ellos darles ese privilegio de ser los padres de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra? Es decir, que aquí será un sinnúmero de cosas, hermanos, pero que la fe en Dios no lo permite. Pero que la fe en Dios no lo permite, como no lo debe permitir en nosotros. Detalles así, de prejuicios, de celos. Como dice Pablo, ¿de dónde vienen las guerras, las divisiones? De vuestras pasiones. Y que nuestra fe en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, no lo deben de permitir. Si vamos a buscar una lección que se nos está dando aquí, una de las primeras es esa. Todo lo contrario, Elizabeth se gozó de saber que Dios, hermanos, Dios, en su santa voluntad, había permitido que María viniese a ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesús venía a ser mayor que Juan el Bautista, es decir, mayor que su hijo, que era lo que iba a concebir o iba a parir precisamente a Elizabeth. A veces nosotros leemos, pero lo leemos encima, como que estamos leyendo novelas, paquines, o una historia, hermanos, que ya de hace 2000 años y que eso, ¿qué me va a servir a mí? Eso fue hace 2 años, eso fue en María el privilegio, pero yo miren cómo estoy, que aquí, que allá. Es que miren, hermano, hablar de privilegio, hablar de gozo, hablar de paz, no es equivalente. No es equivalente de que Dios iba a evitar las tribulaciones, las enfermedades, los problemas que muchas veces tenemos. Se enferma el mundo, nos enfermamos nosotros. Tienen problemas los de afuera, tenemos graves problemas también nosotros. La paz, la dicha, la gloria que Jesucristo nos ha traído no es equivalente a eso, porque al final todas estas cosas son pasajeras. Miren el caso de Lázaro. Jesús lo fue a resucitar, pero volvió a morir. Es decir, una vez más el dolor de la muerte, el luto en la familia.
Lo que Dios nos ha traído son cosas, hermanos, eternas. Y que aquí nos debemos de gozar de la dicha de haber conocido a Dios, por no decir, como está escrito, de haber sido conocidos por Dios. Lo que Él hace es, hermano, que podamos aprender a caminar en esta vida sobre las turbulentas aguas, en las cuales los vientos soplan con ímpetu. Y Él nos ayuda a caminar sobre, es decir, sobre los problemas, sobre nuestras tribulaciones, sobre nuestras enfermedades. Que ninguno de ellos nos va a limitar, ni nos va a privar de esa gloria. Sí. Yo me acuerdo de Timoteo, un joven. Pablo se da cuenta que se graba del estómago y sufría por los médicos. Ese jovencito que llegó a ser pastor joven. Y Pablo, que hermano, había impuesto las manos y muchos habían sido sanados. Había, hermano, orado por, aún había resucitado muertos a través de su fe. Y le dice a este joven ministro que le servía a Dios y que era fiel, le dice, hermano, en vez de agua, le dice, por causa de tus malestares estomacales, toma vino. Es decir, le da una receta médica. Y uno dice, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible un apóstol que tiene los 9 dones del Espíritu Santo? ¿Sabían ustedes que son 9 dones, va? Los otros pregúntale a aquel de dónde sacaron los demás dones, pero solo hay 9 dones del Espíritu Santo. Teniendo los 9 dones del Espíritu Santo, haber visto al Señor, haber escuchado al Señor, haber tenido una experiencia gloriosa con Dios, y que cuando imponían las manos, hermanos, hubieron enfermos sanados, endemoniados que eran liberados, resucitar muertos. Y aquel muchacho que le estaba sirviendo y que sufría por causa de servirle al Señor, le recomienda, hermanos, que en vez de tomar agua, tome vino. Pero nadie se fija en esas cosas. Le hacen creer a la gente, hermano, que los ministros no se enferman. Claro que se enferman. Se quieren presentar, hermanos, como campeones. Se quieren presentar como superhéroes ahora. Y la gente cree toda esa burla. No es eso lo que Dios trajo. Lo que nos trajo fue esa gloria en esta tierra. Porque la Biblia dice que tiene promesa para hoy y para la eternidad. Para esta vida y para la eternidad. Pero que estas cosas son transitorias. Porque lo que Dios nos ha conquistado es la vida eterna. Un día, dice la Escritura, enjugará, dice Dios, toda lágrima. Y ya no tendremos necesidad de la luz del sol ni de la luna, porque Dios mismo, dice, será el que nos alumbrará. Y que estaremos con Él por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Eso fue lo que conquistó Jesús en la cruz, al salvarnos. La salvación consiste en el perdón de pecados y que su preciosa sangre nos limpia de todo pecado. Y una vez salvo, nos da la vida eterna. Por eso la Escritura dice, el que cree en el Hijo. ¿Qué dice? Vamos a ver cómo leen ustedes. ¿Qué dice? El que cree en el Hijo, tal vez, quizás, no sé, es posible que alguno se salve de ustedes. No, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Amén. Así como Dios, hermanos, tenía planes para esta joven. Hace poco estaba leyendo más adelante, antes de pasar, cuando Jesús, hermanos, se le dio a leer las Escrituras y buscó y encontró el lugar de la profecía de Isaías sobre el Mesías, cuando dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado a liberar, a sanar. Dice ahí, hermanos, que cerró el libro y dijo: hoy, este día, se ha cumplido las Escrituras.
Entonces muchos comenzaron a levantar murmuraciones. Otros lo admiraban, pero otros decían, ¿no es este el hijo de José y de María? Entonces él les dijo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y les dijo esto: en los días de Elías habían muchos leprosos en Israel. En Israel, el pueblo de Dios. Pero a ninguno de ellos fue enviado para sanar, sino a Naamán, el sirio, un extranjero. En los tiempos de Eliseo habían muchas viudas, pero ninguna de ellas fue enviada, sino a la mujer de Sarepta, no sé cómo le dice ahí, a otra extranjera. Y cuando escucharon eso, se llenaron de ira y lo quisieron matar, dice, y lo estrecharon y lo llevaron al borde de un abismo para tirarlo. Pero él, dice, salió caminando en medio de ellos, porque todavía no había llegado su hora. A veces no nos gusta el precio que hay que pagar. Y no entendemos todavía sobre la dicha, la bienaventuranza, la gloria que nos ha dado el Señor. Porque lamentablemente, hermano, este cuerpo está pegado a la carne y pegado a este mundo. Y tenemos la avalancha de propagandas todos los días que se nos mete por los ojos. Las promesas de un mundo que no puede cumplir. Y nos hacen ver estrellas y nos hacen ver, hermano, todo es pura ilusión. Y por eso hoy el cristiano de hoy le cuesta. No es porque la maldad haya aumentado, porque en los tiempos de los apóstoles, que estamos estudiando el libro de los Hechos, hablar, hermano, de un Timoteo que en su juventud mostró madurez, mostró fidelidad. Era muy difícil porque el mundo de él, hermanos, se practicaba la hechicería, se practicaba, ¿cuál es la otra? La superstición. Y eso iba acompañado con orgías, con pecado. Y que era prohibido hablar del evangelio. Sino que lo que le cuesta al cristiano hoy es creerle realmente a Dios, echar a andar su fe, porque es bombardeado por un mundo religioso que le da ofrecimiento y que, hermano, le promete paz, tranquilidad a su cuerpo. Ustedes recordarán a aquellos que se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, queremos seguirte, pero queremos ver dónde moras. Él nos los iba a llevar donde moraba, hermano. Sino que ahí nomás los mandó a volar, hermano. Les dijo: miren, se los voy a poner así. Las aves tienen nido y las zorras tienen cueva. Es decir, las aves y eso, todos los animales tienen donde dormir, descansar. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Muchas gracias. La vamos a pensar como ustedes. Llegó otro y que es valedero lo que llevó este hombre, porque le dijo: quiero servirte, solo déjame enterrar a mi padre. Ópale, razonable, muy razonable. El hombre tenía grave a su padre y en cualquier momento moría. Él quería acompañarlo hasta el último día y enterrarlo. Y después yo te sigo, les. Le dice. Y Jesús le dijo: nada de le dijo. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. El que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. Ya eso ya no se predica, muy feo.
No suena bien. Porque ignoran, hermanos, porque han tergiversado la verdad de Dios, porque Dios lo que nos ha dado esa gloria, esa dicha de haberlo conocido en esta vida y de poderle servir. Como los hermanos de una iglesia le dicen a Pedro: tú hablas así porque caminaste, porque lo viste, lo pudiste tocar. Y viene Pedro y le responde en esa carta primera de Pedro y le dice: pues ustedes son más dichosos que nosotros, porque ustedes, sin haberle conocido, le sirven y le aman. Jesús hace 2000 años caminó en esta tierra. Nosotros ni habíamos nacido ni nada. Pero ¿cuál es la dicha de nosotros? Que sin haberlo visto, conocido como ellos, estuvieron con Él, le servimos y le amamos. No todos, tal vez no lo escucharon. Nosotros, sin haberle visto, sin haber caminado con Él como caminaron los apóstoles, los discípulos, le servimos y le amamos. No, sígueme la corriente. Es que si no decimos amén, va a pasar todo y ya. Entremos a los detalles pues para que se larguen. Dice el verso 28: y entrando el ángel donde estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dichosa, bienaventurada, ha sido favorecida, pero de una manera tremenda por Dios. Y por eso eres bendita entre todas las mujeres. ¿Usted cree que solo había una virgen ahí? Habían muchas vírgenes. Muchas. Que eran temerosas de la ley de Dios. Y que también sus padres les daban riata. Habían muchas. Pero Dios envió a su arcángel a esta joven judía. Este mundo nos ha enseñado que cuando hay grandes proyectos en una nación, y cuando llega el momento para ejecutarlos, de repente encuentran a la persona y le dicen: usted es la persona adecuada para esta gran obra. ¿Qué diría usted? ¿Cómo se sentiría usted que una nación, un gobierno tenga un proyecto grande y ahí lo mantiene a través de los años y de repente dice: hoy vamos a echarlo a andar? Y lo llaman a usted y le dicen: usted es la persona adecuada. ¿Cómo se sentiría usted? No, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentirían ustedes? A los que no les gusta trabajar, mal. Lo primero que preguntan es si dan vacaciones. Lo primero que preguntan es cuánto pagan. Lo primero que preguntan es que si... bueno, y no sé qué más, pues. Pero a los que todavía les gusta trabajar, yo creo que se sentirían alegres. Y se lo dirían a medio mundo. Lo primero que harían es llamar a su familia. Me acaban de llamar, que te van a echar preso. ¡No! Había un gran proyecto de algo grande. Y como yo saqué mi título de ingeniería,
Y me acaban de llamar que ese proyecto me lo están dando a mí. ¡Wow! Y el ángel le dice a María: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y le dice en el verso 31: vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y su reino sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este proyecto, este plan lo conocía María y todos los judíos. Ellos esperaban la promesa que Dios le había hecho a Israel y al rey David, que de su casa, le dijo a David, iba a levantar a un rey justo y que su reino iba a perdurar para siempre. Y cuando se estaba muriendo, ya anciano, el viejito ahí, hermano, muriendo, expirando, agonizando, dijo en sus últimas palabras: Dios me ha prometido que en mis lomos iba a sacar a un rey justo. Aunque mi casa, dice, qué lindo eso, ¿va? Aunque mi casa, pues, no han dado como se piensa. Reconociendo la gracia, reconociendo la misericordia, reconociendo la bondad de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Esa es la dicha. María vino a ser madre del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que es el unigénito de Dios. Para ella era el primogénito, porque después de Jesús vinieron sus hermanos. María ha sido muy favorecida. El Señor es contigo. Has hallado gracia en los ojos de Dios. Nunca usted, querido cristiano, se ha preguntado que hay personas mejores que usted. Nunca se ha preguntado eso. Yo sí me lo he preguntado. Aún con este privilegio, yo estoy seguro que otro debiera estar aquí. Y se lo digo sinceramente. Pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios, Él nos ha favorecido a todos. Y al amigo que todavía no le conoce, hoy Dios quiere favorecerte. Quiere que recibas a su Hijo Jesucristo en tu corazón y que le sirva y que le ames. Querida hermana, amiga, Dios hoy quiere tratar con tu vida también. La pregunta sería si tú le vas a abrir el corazón y le vas a creer a Dios como hizo esta mujer. Por eso Elizabeth le dice en el verso 45: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. La dicha será grande, la que vas a alcanzar, María, porque le has creído a Dios. Y como le creíste a Dios, aceptaste ese plan obedeciendo. Has creído en la obra que Él va a realizar, enviando a Jesucristo a través de tu vida. La pregunta es si usted le va a creer a Dios. ¿Se fija cómo cambia la visión, el panorama? Yo sé que el amigo nos pasó igual a nosotros cuando nos decían: te invito a una iglesia. Porque no es extraño, es como locura. Invítame al cine, invítame al mar, pero una iglesia. Y más que solo va gente haragana ahí, ociosa, porque ese es el concepto vago que tiene la gente. Y ahí solo van hipócritas. ¿Y ustedes son hipócritas?
No dicen nada. Un concepto vago el que tiene la gente. Pero ahora se da cuenta que lo que nos pasó a nosotros es grande, es maravilloso. Él vino en un día muy especial y nos mostró, que dice, un camino mejor. Por eso cuando vengo aquí, adoro a mi Dios.